vuelto a hacer. El equipo venció ayer en Atenas y conquista su segunda Champions seguida, un logro que sitúa al equipo cajista en lo más alto del baloncesto europeo. Lo hizo además venciendo en un partido en el que se impuso sin fisuras ante el Galatasaray por 67-83, en el que es el cuarto título esta temporada, el último en febrero, cuando el Unicaja ganó la Copa del Rey. Además, con este ya suma 10 títulos entre competiciones nacionales e internacionales. El equipo llegará esta tarde a la ciudad y habrá recepción en la sede de Unicaja y visita al Santuario de la Victoria, aunque en esta ocasión no habrá rúa de campeones en autobús. Buenos días, es lunes, es 12 de mayo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga, en el que cada día de lunes a jueves les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde. Hoy, además de Unicaja, que es sin duda la imagen de la jornada, estamos pendientes de diferentes ruedas de prensa que esta mañana tenemos en la ciudad. La primera de las citas nos lleva hasta el Parque Tecnológico de Andalucía, donde esta mañana Carolina España, que es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de presidenta de Málaga Tech Park, firma un convenio de colaboración. En un minuto les damos todos los detalles. Una noticia que completamos esta mañana con la cita que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Málaga, donde el concejal, en este caso de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, ha hecho balance de proyectos europeos en la ciudad de Málaga. Fondos europeos que completamos hoy con los mosquitos, porque el grupo municipal de Vox visita esta mañana la zona de Sacaba, donde aseguran hay una plaga de estos insectos. Y la última de las historias nos lleva esta mañana hasta uno de los institutos de la capital, concretamente el de Santa Bárbara, donde tiene un aula tecnológica donde los alumnos no solo entran en contacto con este tipo de tecnologías, sino que además aprenden a utilizarlas. Son las historias de la portada de esta jornada de lunes, en la que la primera de las paradas nos lleva hasta el Parque Tecnológico de Andalucía, donde esta mañana, como les decía, la consejera de Economía, Carolina España, que también ostenta el cargo de presidenta de la Málaga Tech Park y portavoz de la Junta de Andalucía, ha firmado un convenio de colaboración. Tiene todos los detalles Manu García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Estamos a la espera que la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, comparezca ante los medios de comunicación. Todo después de visitar las instalaciones que la empresa Accenture tiene aquí en el Parque Tecnológico de Andalucía, junto con el consejero de Innovación y también de Economía y Hacienda de las Islas Baleares, Antonio Costa. Hablamos de una empresa multinacional que nació en el año 2001 y que se dedica a la consultoría tecnológica, pero que sus orígenes datan de mediados del siglo pasado. Como decimos, en tan solo unos minutos, la consejería, la de Economía y Hacienda, Carolina España, nos dará todos los detalles de esa visita y también del protocolo que va a firmar con el consejero de Innovación, un acuerdo estratégico que le podemos adelantar que fortalecerá el ecosistema de innovación. Gracias, Manu. Una noticia relacionada con la economía y que comparte hoy protagonismo con otra, que es el balance de los proyectos europeos de la ciudad, que ha dado a conocer el concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos esta mañana, Carlos Conde. En esa rueda de prensa ha estado Lara Hernández. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. Así es, el concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, ha hecho hoy ese balance de lo que Europa ha aportado a Málaga. Conde ha defendido que estos fondos europeos no son solo una vía económica de financiación, sino que son una palanca para la transformación de la ciudad. En este sentido, desde 1989 el Ayuntamiento ha conseguido más de 350 millones de euros de fondos europeos canalizados a través de 150 proyectos y actuaciones. Esto sumado a la cofinanciación del Ayuntamiento, que ha aportado en muchos de los casos, se asciende esta cifra hasta los 530 millones. En este sentido ha destacado el edil, pues por ejemplo, proyectos como la peatonalización de la calle Larios, la rehabilitación del Sojo o la transformación digital de los servicios públicos. En el periodo actual en el que nos encontramos, 2021-2025, ha sido cuando más fondos europeos se han captado y se han ejecutado. Vamos a detallarlo. 54 proyectos que se han movilizado 260 millones de euros en ese periodo, como decimos. Hasta el momento se han ejecutado 17 proyectos por valor de 15,8 millones. En ellos encontramos, por ejemplo, la electrificación de la flota de la EMT, también los carriles bici o la rehabilitación de los mercados municipales. Además, hay 33 proyectos que se encuentran activos en este momento, con
una inversión global de 239 millones, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, las 530 VPO en la segunda fase del sector universidad, los que estuvimos en las obras el pasado viernes. Además, en tramitación hay 12 proyectos por valor de 39,4 millones de euros. Entre estos se encuentra un proyecto de ciudad, como es el Plan Litoral. Se ha solicitado financiación europea para redactar este proyecto. Gracias, Lara. Y todo ello en una semana en la que viviremos un momento histórico. La Virgen de la Esperanza procesionará este sábado por las calles de Roma y hoy les vamos a contar la última hora de los preparativos de este acontecimiento único en la historia de las cofradías de Málaga. Lo haremos con Paloma Saborido, que está ya allí en Roma. De hecho, esta mañana tenía una reunión a las 10 de la mañana con parte del Ayuntamiento de la ciudad de Italia y que es además la cara visible de esta procesión. Vamos a hablar con ella, con Paloma Saborido, pero además hablaremos también con Juan Romera. Es compañero de Canal Málaga, pero además es hermano de la Esperanza y ha viajado a Roma para ayudar en las labores de montaje del trono. Y tenemos aquí con nosotros en plató a Santi Subirón. Saben que es el presentador de Málaga Santa y será el encargado de acercarnos a todo lo que ocurra en Roma, porque esta casa, Canal Málaga, estará el sábado en directo para acercarles a Roma y a la procesión de la Esperanza y el Cachorro de Sevilla allí, en Roma. Y todo ello, ya saben, en el marco del nombramiento del nuevo Papa, León XIV, que tendrá su primera misa del nuevo pontificado el día 18 de mayo, el domingo de esta misma semana. Hoy analizamos la figura del nuevo pontífice con el profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Málaga, Antonio Parodi. Y todo esto hoy con permiso de ellos. Unicaja vuelve a regalarnos a los malagueños otro título y se consagra como uno de los grandes equipos de baloncesto de Europa. 4 títulos lleva ya el equipo cajista esta temporada y 10 en total. Hoy analizamos las fortalezas de un equipo imparable con el que fue entrenador, con Pedro Ramírez. Hoy, eso sí, no habrá recorrido en autobús, pero sí ofrecerán el título a la Virgen de la Victoria. De momento, nosotros le vamos a trasladar una denuncia. En este caso es la que hace hoy el Grupo Municipal de Vox relacionado con una plaga de mosquitos en la zona de Sacaba. Allí está Romina Zace. Buenos días, Romina. ¿Qué significa? Así es, el Grupo Municipal de Vox ha cambiado hoy de escenario y de temática. Nos hemos acercado hasta la barriada de la Sacaba, como podéis ver, todavía con bares cerrados porque todavía no se ha abierto la temporada de verano, y lo hacen para abordar una temática preocupante, según nos han adelantado, para los vecinos y para la zona y los bares y los consumidores que en breve van a venir aquí en esta zona, que es la plaga de los mosquitos, como ellos dicen, una iniciativa relativa a esta problemática en la zona que nos van a explicar enseguida. Estamos esperando a que lleguen la portavoz de este grupo municipal, Yolanda Gómez Marín, y información que vamos a detallar a lo largo de esta jornada, el informativo de Canal Málaga, para hablar de la iniciativa, como bien decíamos, del Partido Municipal de Vox sobre la plaga de mosquitos en la barriada de Sacaba. Gracias, Romina. Un asunto, el de los mosquitos, que completamos esta mañana con el Congreso Europeo sobre la obesidad, que ha elegido Málaga para su 32ª edición. Y fíjense en un dato, casi el 51% de las personas mayores de 16 años de la Unión Europea tienen sobrepeso. Hoy planteamos este asunto en la mesa de actualidad y además les preguntamos a ustedes, a los malagueños, por la obesidad. Mi casa se come saludable. Ahora, no sé qué responder. Yo creo que hay muchos alimentos malagueños que son muy buenos, los que estamos acostumbrados, como el gazpachuelo, como el gazpacho, los petones, que eso ya es para reventar. En fin, yo creo que sí. Pero usted en su casa, comida saludable sobre todo, ¿no? Sí, mis cocidos, mis potajes, mi paella, un en blanquito que viene bien, y en mi casa se come saludable.
Bueno, en un ratito escuchamos a más malagueños que nos dicen sobre los menús en sus hogares. Un asunto que completamos esta mañana con el Instituto Santa Bárbara, referente en la formación profesional en Málaga, cuenta con un aula ATECA, con herramientas como impresoras para hacer prótesis dentales en 3D y simuladores de primeros auxilios. Allí está Rocío Carrascal. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues estamos en un aula, pero no es un aula cualquiera. Es, como bien dices, un aula ATECA. Aquí lo pone en el luminoso que está a mi espalda. Es un aula de tecnología aplicada. ¿Y qué tiene de especial? Pues acompañadnos porque os lo vamos a mostrar. El objetivo es desarrollar un aprendizaje activo y también colaborativo, todo en base a las nuevas tecnologías. Y todo ello dentro también de la modernización de la formación profesional. En Málaga hay 8 institutos que cuentan ahora mismo con espacios como este, entre ellos pues el que nos acoge hoy, el Instituto Santa Bárbara, que lo aplica en concreto a su formación sanitaria. Hoy vamos a explicarles todas las cosas que se pueden hacer en este aula tan especial. Un asunto que vamos a completar en un ratito, volvemos con Rocío, muchas gracias. Un asunto, les digo, que vamos a completar hoy contándoles los detalles del campus Unicaja, que de nuevo ha puesto en marcha una oferta de campamentos para este verano, con novedades centradas en esta ocasión en la inmersión tecnológica y los videojuegos. En un ratito les vamos a contar todos los detalles con el responsable, con Manuel Dorado. Están viendo las imágenes del programa que emitimos el sábado con motivo de la Noche en Blanco. Éxito total de la Noche en Blanco. Un año más la cultura llenó la ciudad con más de 150 actividades repartidas por más de 80 puntos de la ciudad. Una cita además dedicada en su 16ª edición a Rafael Pérez Estrada, y en el que esta casa, Canal Málaga, estuvo como actividad con un programa en directo de más de 2 horas. Rafael Pérez Estrada creó su legado. Un programa que fue un éxito total y que completamos a esta hora. Son las 11:42 y estamos en directo con las portadas de los periódicos locales que hoy nos cuentan todas estas historias que están viendo. Diario Sur, en este caso, la imagen, como no podía ser de otra manera, para Unicaja. El Unicaja reina en Atenas y agranda su dinastía en la Champions. Una información que completan con una noticia relacionada con la justicia. Los juzgados de Málaga arrastran más de 140.000 casos sin resolver y casi 100.000 sentencias sin ejecutar, y que hace referencia, ya saben, al balance del que les hablamos nosotros también la semana pasada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La portada de Diario Sur, que completamos con la del Málaga hoy, también Unicaja a la portada, y ellos ocupan la foto de portada, Unicaja y el círculo virtuoso. Es la portada del Málaga hoy, la noticia que ocupa gran parte de su portada y que también se repite en La Opinión de Málaga. El Unicaja sigue siendo el rey de la FIBA, 67-83 es la portada y el titular. La Opinión, que prácticamente dedica toda la portada, y El Español de Málaga también. El Unicaja bicampeón de la Liga de Campeones del baloncesto. Bueno, pues son las portadas que completamos a esta hora, en este caso con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas con ligeros cambios. Hoy oscilamos entre una mínima de 16 y una máxima de 25, y vientos que soplan flojos de componente oeste, aumentando a moderados en el litoral por la tarde. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento con normalidad, sin incidencia. Tenemos niveles algo más intensos en Plaza Manuel Azaña y alrededores. Destacar también la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Se empieza a incrementar la entrada de la avenida 20 y en torno a la zona centro. Especialmente recomendamos evitar la zona de obra de metro de Gallilera y usar transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros, buenos días. Bueno, pues son las 11:44, seguimos en directo, tiempo y tráfico, que como cada día nos sirve para abrir la mesa de actualidad, y lo primero que hacemos es saludar a nuestros tertulianos. Mariluz Aguilar Galindo. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos Joaquín días. Ramírez. Buenos días. Buenos días. Y tenemos aquí, hemos incorporado a esta mesa de actualidad a Santi Subirón. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Santi? Paula? Buenos días, encantado de estar aquí. Les decía yo que hoy vamos a hablar y les vamos a contar todos los detalles que tienen que ver con esa procesión que va a protagonizar la Virgen de la Esperanza, el Roma, el sábado, pero se nos ha colado entre medias el Unicaja, que ayer volvió a ganar. ¿Visteis el partido? No, Sí, yo no lo vi. No.
¿Y qué te pareció? A ver, Joaquín. Pues un Unicaja experimentado, un Unicaja muy completo y sobre todo me sorprendió como el tirón final, porque la distancia en el marcador se establece sobre todo en el cuarto, en el tercero algo, pero en el cuarto pegan ya un sprint y ya son imbatibles para hacerse con el título. Empezamos a acostumbrarnos, ¿no? Claro, eso iba a decir yo. No sé si nos estamos mal acostumbrando, ¿no? con el Unicaja, porque prácticamente competición en la que participa, competición que gana. Yo lo vi también ayer y efectivamente, pero no podemos perder de vista como un equipo, bueno, pues que evidentemente tiene un presupuesto mucho más modesto que los grandes, ha sido capaz de ganar 4 títulos en esta misma temporada, un acontecimiento absolutamente histórico, entre títulos internacionales y nacionales, y creo que Unicaja en esta temporada está escribiendo, yo creo que la página más importante de su historia, junto con aquellos años en los que ganó la Copa del Rey y la Liga ACB. Bueno, pues hay alguien que conoce muy bien al equipo, él es Pedro Ramírez, es ex primer entrenador de Unicaja. Lo hemos invitado, como siempre que gana Unicaja, para que nos haga un análisis, para que nos diga cómo lo ve él. Pedro, bienvenido, buenos días. Hola, Paula. Pues nada, como el Unicaja gana mucho, tengo la oportunidad de estar mucho en tu programa, porque esta gente tiene una ambición y una hambre insaciable. ¿Cómo viste al equipo ayer, Pedro? Bueno, quiero saludar primero a la mesa. Sí. Conozco bien a todos, pedazo Hombre, de mesa. especialmente a Encantado de Joaquín. saludaros a todos. Especialmente a Joaquín, Pedro. Nos Es que son conocemos ya hace hermanos. tiempo, Pero también mucho a Santi y también mucho a la compañera, que también hemos coincidido en alguna ocasión. En alguna, y además con objetivos benéficos fantásticos, ¿no? Así es. Bueno, ayer que fue, pues, bueno, un paso más, ¿no? Un paso más de un equipo que ha hecho una Champions verdaderamente incontestable, ¿no? Porque ha superado esta liga desde la fase regular, playoff y ahora la Final Four con una superioridad absoluta sobre el resto de los rivales. Y ha sido absolutamente impecable. Y que además viene a complementar, pues, todos esos títulos que está ganando, ¿no? Es un equipo que además ya trabaja como un equipo grande, es decir, busca los picos de forma, la gestión de las cargas, pues para poder llegar bien a los grandes momentos. A lo mejor no es tan importante ganar o perder un partido de la fase regular, sino lo importante es llegar a estos momentos y llegar en buenas condiciones. Y luego es un equipo que es un ejemplo de esfuerzo colectivo, de compartir el balón, la generosidad de todos los jugadores. Unos días parecen unos, otros días parecen otros, pero el trabajo colectivo que hace es absolutamente impecable. Y yo creo que ahí sí que el entrenador tiene un papel absolutamente fundamental, porque juega con 12 jugadores cada partido, le da una profundidad al banquillo tremenda, el trabajo de desgaste que hace sobre los rivales es absolutamente letal. Y al final, pues como ha dicho Joaquín, el último cuarto, pues pegan el arreón final, a pesar de que no tuvieron un partido brillante ni en cuartos de final ni en la final, pero sí que demostraron, pues, esa capacidad de sacrificio, esa solidez defensiva que tienen que tener los equipos ganadores, ¿no? Y esa mentalidad ganadora que tiene el equipo que le hace, pues, estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que en la mejor etapa de la historia del club, mira que hemos tenido momentos importantes, el subcampeonato de Liga, que fue tremendo, la Liga y la Copa con Sergio Escariolo, la Copa Cora con Malkovich, pero yo creo que este ciclo ganador tan largo es absolutamente inédito y hay que saber disfrutarlo y no acostumbrarnos demasiado, porque hay que disfrutarlo. Pedro, ¿cómo ves al Unicaja en la Liga? Pues mira, lo veo preparado, la verdad. Lo veo preparado porque, como te he dicho, el Unicaja trabaja ya como un equipo grande en este momento. Trabaja preparando precisamente estos momentos. Ya no es tan importante la fase regular, ganar un partido. Hombre, es importante, hay que mantener las piernas frescas cada partido, porque hay que conservar la ventaja de campo, pero lo importante para Ivonne Navarro y para el equipo es llegar en buenas condiciones al final. ¿Y por qué? Porque para competir contra los mejores, pues hay que sentirse que eres uno de los mejores. Y Unicaja ya se siente uno de los mejores de la competición. Con lo cual, llegando en buenas condiciones, pues desde luego estoy convencido que va a competir por todo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de Unicaja. Pedro Ramírez, muchísimas gracias. Hay una pregunta, Pedro, ¿vas a Roma? Que tú también eres cofrade. Pues mira, no puedo ir a Roma, pero envío allí a dos de mis principales
delegados, que son mis dos hijos. Tanto Pedro como Guille pues van a Roma y van a participar en la procesión sacando el trono de la Virgen de la Esperanza. Así que estaremos muy atentos y aunque tenemos otro acontecimiento en Málaga, pues no podemos estar, pero estaremos muy atentos y lo seguiremos por Canal Málaga. Claro, claro, aquí lo podéis seguir, Pedro, perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pedro, un saludo. Un abrazo, Pedro. Adiós, señor. Un saludo a todos, enhorabuena a todos. Adiós. Que le preguntaba yo a Pedro Ramírez. Pedro Ramírez fue hermano mayor de estudiantes, de la Cofradía de Estudiantes, claro. Y vicepresidente de la agrupación de cofradías. Que está muy relacionado con el mundo cofrade. Le preguntaba yo porque vamos a hablar de la Esperanza en Roma. Tenemos aquí a Santi Subirón, lo he adelantado yo. Decía yo que vamos a ir conociendo los últimos detalles. En un ratito vamos a hablar con Paloma Saborido, que además está esta mañana allí, reunida desde las 10 de la mañana, con parte o con responsables del Ayuntamiento de Roma, un poco para ir dando, pues yo creo que los últimos detalles, e ir cerrando los últimos detalles relacionados. Fíjense que una de las últimas novedades la adelantaba Santi Subirón la semana pasada y tenía que ver con el horario. Sí, porque bueno, pues como se alargó el recorrido, la organización, a mi juicio con buen criterio, decidió adelantar la hora de la procesión, que inicialmente estaba prevista a las 5 de la tarde, para que pudiera terminar a tiempo de cara a la misa que se va a desarrollar el domingo. Si bien es cierto que al final estamos ultimando detalles casi sobre la marcha, porque ha coincidido la recta final de la preparación de esta gran procesión con la muerte del Papa Francisco y la celebración del cónclave, con lo cual Roma tiene unos tiempos diferentes a los de Málaga y Sevilla. Para nosotros toda la organización de la gran procesión ha sido fundamental, importante y prioritaria, pero en Roma evidentemente estaban centrados en otras cosas, con lo cual pues se está trabajando a contrarreloj para tratar de solucionar incógnitas que todavía están ahí en el aire, que estamos pendientes de ellas. Muchas incógnitas también relacionadas con la retransmisión, claro, porque claro, todo esto también con la cobertura, porque de hecho, por condiciona, ejemplo, claro. No sabemos si la Virgen de la Esperanza va a estar, porque en principio el domingo día 18 estaba previsto que tanto el Cristo de la Expiración del Cachorro como la Virgen de la Esperanza presidieran la misa en la Plaza de San Pedro. Evidentemente ahora el domingo es la misa del pontificado de León XIV, del Papa León XIV, con lo cual me temo que la presencia de la Esperanza y del Cachorro está más que en el aire. Pero bueno, pero al final hay actos previos, hay una recepción en la embajada, está la presencia de las imágenes en la Basílica de San Pedro, está la gran procesión y yo creo que va a haber grandes acontecimientos que por supuesto se van a poder seguir a través de Canal Málaga. Lo que sí sabemos, que Canal Málaga va a estar allí en Roma, que vamos a tener retransmisión y que será, pues, si la procesión empieza a las 2. Bueno, el viernes vamos a dar cobertura a todo lo que ocurra allí. En los informativos. En los informativos y en pequeños espacios que vamos a tener aquí en la televisión municipal, porque el viernes, sin ir más lejos, hay una celebración eucarística en San Pedro para dar la bienvenida a la presencia de las imágenes de la Esperanza y el Cachorro en Roma, presidida por el arzobispo de Sevilla. A la 1 está prevista un acto de recepción en la Embajada de España en la Santa Sede. Y después hay una celebración también, una misa por la tarde en San Juan de Letrán de bienvenida oficial de bienvenida del Jubileo de las Cofradías. Y el sábado, efectivamente, la gran procesión que arranca a las 2 con la preprocesión. A las 3:15 se pondrá en la calle la gran procesión con el Cachorro y la Esperanza, y Canal Málaga pues va a estar desde la 1:30 en directo para ofrecer todos los detalles de todo lo que ocurra. Santi Subirón va a ser el encargado, va a ser la persona que va a estar allí en Roma. Da un poco de miedo, Santi, porque una retransmisión de este tipo conlleva muchas incertidumbres. Que no sé cómo se gestionan, claro, porque al final tú dices, bueno, en Málaga, una procesión, pues al final tú conoces a la gente, sabes más o menos, sabes a quién puedes acudir, pero en Roma... Da mucho vértigo y va uno con una mochila cargada de responsabilidad, porque bueno, como nos comentaba Pedro, es uno de los muchos ejemplos de personas que pues probablemente en otras circunstancias hubieran querido estar en Roma, que es un acontecimiento histórico no solo para la Archicofradía del Paso y la Esperanza, sino para la Semana Santa de Málaga y para el mundo cofrade en general, porque al final es la primera vez que la Iglesia cede un espacio prioritario a la forma que tenemos los cofrades de vivir la fe. Y eso es muy importante porque ahí vamos a tener un escaparate mundial. Y es da vértigo por lo que dices, porque no conocemos el terreno, no sabemos cómo movernos, cómo nos van a dejar movernos, cómo vamos a poder actuar, cómo van a ir las coberturas, cómo va a funcionar todo. Y después también la responsabilidad de ser
el canal por el que miles de malagueños van a poder seguir todo lo que ocurra en Roma a través de la televisión municipal. Con lo cual voy con todas las garantías de ir con un gran equipo porque somos 4 personas los que conformamos el equipo de Canal Málaga en Roma, más los que os quedáis aquí, que también es fundamental la cobertura compartida. Y bueno, y con la responsabilidad y la ilusión también, ilusión porque al final vivir un acontecimiento histórico, además con la parte emocional que tiene, que coincida con los primeros días del pontificado del Papa León XIV, ¿no? No sé en qué medida eso nos va a permitir disfrutar de momento, no sé si va a poder presidir el Papa, el pontífice, algún acto, si vamos a poder estar en la Plaza de San Pedro y poder vivir esa misa de inauguración del pontificado, pero en cualquier caso no deja de tener un marco de ilusión y de acontecimiento histórico. De la historia, sí. de formar parte de la historia. Hacía referencia, Santi, al nuevo Papa. El cardenal estadounidense Robert Prevost Martínez, León XIV, se convertía en el Papa número 267 de la historia de la Iglesia Católica en la tarde del jueves. 69 años tiene y nació en Chicago. Es el primer estadounidense y primer agustino que se convierte en Papa. Su madre era española. Ha pasado 40 años en Perú, donde fue misionero y después obispo. De él, del Papa, vamos a hablar con José Parodi, que es profesor de Derecho Eclesiástico y Canónico de la Universidad de Málaga y al que volvemos de nuevo a acudir. Profesor, buenos días, muchas gracias por atendernos de nuevo. Buenos días, encantado. ¿Se lo esperaba que fuera León XIV el nuevo Papa, el cardenal Prevost en este caso? Hombre, el que dijera que se lo esperaba, creo que afinaba demasiado. Yo creo que en las quinielas, en los periódicos, a veces salía su nombre y había una referencia y tal, pero lo cierto es que decir tanto como que se lo esperaba uno, pues la verdad es que no. No estaba desde luego en las principales quinielas, profesor. Estaba en las quinielas, pero estaba en las quinielas, por así decirlo, estaba en las quinielas bajito. Estaba, aunque es verdad que tenía un perfil magnífico, ¿no? Si me permite, verás, tiene un carácter... se decía en su momento que en las congregaciones anteriores al cónclave lo que se buscaba era no tanto a la persona como al perfil adecuado, ¿no? Y ese perfil era un perfil de en primer lugar, un pastor, siguiendo el ejemplo de Francisco, una persona que tuviera gestión, que tuviera experiencia en la curia, que tuviera una preparación, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta persona, en ella se dan todos los requisitos que acabo de decir, ¿no? Es una persona que tiene un carácter pastoral clarísimo, ¿no? O como bien has dicho antes, obispo, anteriormente era el prior superior de los agustinos, un carácter de gestión, por tanto, ha gestionado la orden, ha gestionado una diócesis, ha gestionado una conferencia episcopal y también ha gestionado un dicasterio en Roma, con una experiencia también en Roma, en la curia, que es muy importante. Después un perfil claramente internacional, un hombre que ha vivido la realidad en la orden, en los colegios, en las situaciones especiales de los agustinos y aparte también por su preparación y su paso después a Roma en muchísimo de la realidad, prácticamente la totalidad de la Iglesia. Y además, a ello se incluye su propia preparación personal. No olvidemos que no solo tiene el carácter de una persona formada en ciencia, en matemáticas, sino también en teología y también en leyes. Es doctor en Derecho Canónico, por tanto, todo lo que se te pueda ocurrir pastoralmente también tiene una base jurídica en la que él pueda justificar esas decisiones. Por tanto, si a eso además se le incluye el perfil de una persona tranquila, una persona moderada, una persona que lleva, que tiene una preparación y una claridad expositiva importante, pues yo creo que el perfil es idóneo. Dios dirá lo que pasará después, pero me parece que la persona elegida, en principio, cumple todo y cada uno de los requisitos para ser un papa extraordinario. Profesor, a partir de aquí, ¿cuáles van a ser los principales actos que vamos a poder ver relacionados con el Papa? Sobre todo le preguntamos, porque como estamos también muy pendientes de la procesión, lo estábamos hablando de la Esperanza el sábado allí en Roma, ¿veremos al Papa en esa procesión? ¿Qué cree? Mira, hoy, precisamente en estos momentos, está reunido
con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación que han estado informando sobre el cónclave, etcétera, y me imagino que ahí pues dejará también unas líneas de lo que va a hacer. Yo veo un poco complicado que vaya a estar presente en los actos. A lo mejor da la sorpresa y aparece en algunos, pero no debemos olvidar que el domingo será la misa de inicio del pontificado. Van a venir todos los jefes de Estado, van a venir personalidades de todo tipo, desde el jueves, viernes, sábado allí. Me imagino que el follón va a ser importante, pero no deja de ser también muy importante que tanto la Virgen de la Esperanza como el Cachorro van a estar en la Basílica de San Pedro. Entonces, al estar en la Basílica de San Pedro con anterioridad, pues yo creo que eso va a ser algo extraordinario y que probablemente en algún momento pueda acceder o acudir el Papa a verlo o yo que sé, a bendecir las imágenes, yo que sé, a cualquier acto que pueda hacer. Ahora, que esas imágenes del Cachorro de la Esperanza presidan la misa va a ser complicadito. Pero, bueno, no pasa nada. Es decir, porque estamos en un periodo histórico especial, muy significativo, y precisamente allí va a estar la esperanza. O sea, que fantástico, fenómeno. Que el Papa no puede ir a presidir la gran procesión. Pues bendito sea Dios, no pasa nada. Pero tampoco pasa nada si llueve, que es el mal que los cofrades tienen normalmente, ¿no? Roma es una ciudad muy puñetera, en el sentido de que... De momento da buen tiempo, profesor. De momento la previsión da buen tiempo para Roma, para el sábado. Sí, el viernes, creo que el viernes da mal tiempo y el sábado, bueno. Entonces, pero bueno, que no pasa nada, que es que ya te digo, los que hemos vivido en Roma sabemos que Roma es una ciudad muy traicionera en el sentido de que llueve mucho y caen unos chaparrones extraordinarios en un ratito, pero que no pasa nada, que lo importante es que está allí. Y yo creo que lo esencial y fundamental es que las imágenes van a estar presidiendo durante unos días, el jueves y el viernes creo que son, en la Basílica de San Pedro, que es el centro de la humanidad. Eso es lo que nos tenemos que quedar. Que después vienen más cosas, bendito sea Dios, creo yo. A partir de aquí, ¿qué cree usted, profesor? ¿Va a ser continuista? El Papa se habla mucho de la línea que va a seguir. ¿Qué opinión le merece? Yo no sé si va a ser continuista o no. Yo creo que va a tener un pontificado marcado por su personalidad, que evidentemente era un hombre de confianza de Francisco, que Francisco lo nombró para un cargo tan importante como el del nombramiento de obispo, y que además que tiene una historia bastante curiosa y bonita, no sé si la conocéis. Francisco y ahora el Papa León se conocen cuando era el superior de los agustinos, y solucionan, y el Papa era en ese momento arzobispo de Buenos Aires. Posteriormente, esa relación la siguen manteniendo y existe un problema específico que tienen que solucionar entre la Santa Sede y un problema gordo, ¿no? Y llaman al cardenal en su momento, hoy Papa León, para que colabore en la solución. Queda tan satisfecho Francisco que pasa a ser un hombre de su plena confianza. Esa confianza es plena y absoluta, y por tanto la continuidad tiene que existir. Ahora, una continuidad que va a estar marcada por su personalidad. La propia elección del nombre León va a determinar también, o es muy significativo en lo que propone. Propone una continuidad, evidentemente, porque sabéis que no solo porque León XIII fue un papa que tuvo en su círculo más cercano a muchos agustinos, sino que la elección del nombre viene también un poco marcada porque el Papa León XIII se encontró en una situación muy complicada en ese momento de renovación industrial, renovación de la sociedad, de una secularización muy importante, ¿no? Bueno, pues ahora ¿qué ocurre? Que hay una segunda revolución que afecta al hombre de forma directa, que es esta revolución tanto industrial como fundamentalmente de inteligencia artificial, etcétera. Y esto es lo que va a
venir o con lo que va a determinar el pontificado. Y ese pontificado tiene que ser un pontificado centrado en el hombre. Y evidentemente la Iglesia y fundamentalmente Francisco lo hizo así. Y el Papa León pues va a tener que continuar. Por tanto, la continuidad del Papa León XIII en el pontificado, en las ideas de Francisco, es clara y evidente, pero con su sello personal. Pues profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros, encantado. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, claro, sería maravilloso que el Papa estuviera en alguno de los actos que está previsto. Es difícil, ya lo ha dicho el profesor de la universidad, profesor de Derecho Eclesiástico y Canónico, pero bueno, nunca se sabe. Ojalá, ojalá. Un momento estratégico, de alguna manera, cuando va a pasear la esperanza por las calles de Roma. Por cierto, Santi, que parecías hoy el corresponsal de Canal Málaga en Roma, que está hoy aquí de paso unos días. ¿Hay nazarenos? No, ¿no? No, hay cortejo de hermanos de velas, pero con traje de chaqueta y vestido oscuro, que acompañarán el mismo cortejo. Creo que son 200 velas para cada sección. Yo me pregunto por qué no hay nazarenos. Bueno, porque el nazareno al final está muy asociado a la propia penitencia de la Semana Santa y el acompañamiento en todo lo que es extraordinario siempre se suele hacer con acompañamiento de traje de chaqueta, hasta un número de hermanos concretos. Y el traje de chaqueta en Málaga es como una túnica, ¿no? Sí. Que te lo digan a ti. Total. Bueno, nosotros además estamos trabajando, principalmente Santi está trabajando en un documental también de la esperanza que vamos a poder ver este jueves, Santi. Pues sí, llevamos un tiempo... ¿Te parece que veamos el teaser? Venga, claro. ¿Y nos cuentas? Venga, vamos a verlo. ¿Cómo que la Virgen vaya a Roma? ¿Pero por qué? La Virgen de la Esperanza es mi madre. Aquí en Esperanza, ¿a dónde vas? Al Perchel. Que ha habido malagueños del siglo XVII que se han dirigido a esos ojos. Las quiero tanto que la esperanza es mejor vivirla compartida. Pero ahí había un pañuelo de la Virgen de la Esperanza. Porque así me lo enseñó mi padre. Cuando la veo, recuerdo cuando venía de pequeño. Bueno, impresionante. Súper emocionante. Nos hemos quedado todos aquí. Nos has dejado un poco así. Bueno, llevamos, desde que supimos que la esperanza iba a estar en Roma, empezamos a mascullar un documento que nos hiciera entender que la presencia de la esperanza en Roma no es casualidad. Hay una historia, hay una devoción, hay una vinculación de la Archicofradía con la Santa Sede histórica que hace que más allá de que el lema del año jubilar sea Peregrinos de la Esperanza, la Virgen de la Esperanza tiene muchos cimientos para haber sido la elegida para estar allí. Entonces, hemos estado trabajando especialmente las últimas semanas en este documental, cogiendo testimonios de muchísimas personas, la mayoría vinculadas a la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que nos van a ayudar a entender en los días previos, de hecho se va a estrenar el próximo jueves, pues precisamente eso, ¿no? El porqué de la presencia de la esperanza en Roma. Vamos a abrir boca y vamos a situar a todos los telespectadores en el punto céntrico emocional para después poder entender todo lo que se va a vivir. Es un documental que va a durar en torno a 1 hora, que tiene 5 capítulos dentro del mismo documental, se divide en 5 partes, que hace referencia pues, al origen y a la historia, hace referencia también a un acontecimiento histórico que ha vivido la Archicofradía, que es la coronación canónica de la Virgen, una parte devocional, también patrimonial y por último, pues cómo se ha gestado la presencia de la esperanza en Roma con testimonios y con información que hasta ahora no se conocía. Y todo esto se va a poder ver aquí en esta casa el jueves a partir de... Jueves a las 10 de la noche, a partir jueves día de 15. las 10 de la noche y se llama, Santi. La Esperanza de Málaga.
La esperanza de Málaga. Bueno, pues no se pueden perder este documental. Y fíjense que dentro de todas las personas que han viajado y que van a viajar a Roma, estamos pendientes de hablar con Paloma Saborido, lo decía hace un ratito, pero también estamos muy pendientes de hablar con nuestro compañero Juan Romera, de la radio, de Canal Málaga Radio, de esta casa, que lleva ya unos días allí y que está ayudando a montar el trono. Juan, que ya lo veo, que está prácticamente listo. Vais muy bien, Juan. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Vamos estupendamente. Fíjate que lo comentamos un poco medio en serio, pero tenemos lo que era un calendario muy medido, muy controlado, y de repente nos hemos encontrado que incluso hemos superado las expectativas. El primer día conseguimos colocar lo que era prácticamente la cuestión estructural, los barras de palio, el palio, esas imágenes que todos pudieron ver a través de las redes sociales. Y el día de ayer se centró principalmente en la carpintería. Ya podéis ver aquí completado entero, con el manto puesto que se ha colocado hoy. Y ahora mismo trabajo de la candelería. Así que este es el avance, el ritmo en el que se está trabajando en este tinglao, algo tan malagueño, aunque en este caso no en el Perchel, sino en la Piazza Celimontana, que es donde se encuentra ubicada esta estructura de la que saldrá la procesión. Juan, estamos viendo la carpa, estamos viendo el trono detrás tuya, pero estamos viendo también la carpa. Yo no sé si hay muchos curiosos que se paran allí y os preguntan, bueno, pues romanos que están por allí y que no saben realmente qué es lo que estáis haciendo. Los hay, claro. Hay que entender que para nosotros es tremendamente normal el hecho de pasar por delante de una estructura en la que algo de procesión se intuye cada vez, asomarte y que muchas veces te dejan entrar, pidas pasar, pero aquí la sensación es un poco de distancia, de mirar desde unos pocos metros. También hay que entender que está todo bañado porque es un concepto totalmente diferente a lo que vamos a ver aquí en Italia. Entonces, de la distancia asoman, miran, se quedan preguntando, sobre todo, hombre, algún que otro español, que hay bastantes aquí en Roma en estos días, pues sí que más o menos saben de qué va la cosa y sí que se sorprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, venía un chico de Murcia y decía, madre mía, ¿esto qué es? Y fíjate que allí tienen obras interesantes de Salcillo, pero cuando veían este trono decían, madre mía, esto es enorme. Y decíamos, sí, pues lo vas a poder ver por las calles dentro de unos días. Algún español decía, y muchos más que van a llegar, Juan, españoles y sobre todo malagueños, ¿eh? Nosotros nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos abierto esa convocatoria para que todos los hermanos y devotos, gente de la diócesis de Málaga en definitiva, participen en la peregrinación hacia la Puerta Santa que va a tener lugar este jueves, y de repente nos hemos encontrado que hay 1.500 apuntados en lista, pero con su DNI, su correo, todo en regla para poder participar. Y hemos dicho, madre mía, si esto va a ser un jueves, ¿qué nos espera para el sábado y para estos días que van a ser posible de mucha emoción? Porque no nos olvidemos de que a partir del miércoles la Virgen de la Esperanza va a estar en Santo del Vaticano, ¿no? O sea, es que lo decimos y de verdad que no lo creemos todavía. Juan, ¿cuándo llega la Virgen? ¿Se sabe? A partir del miércoles va a estar ya expuesta al culto en San Pedro del Vaticano. Proceso de viaje, sabemos cómo ha sido, lo hemos ido viviendo, entonces todavía será el martes, ¿no? El miércoles, como decimos, cuando ya se encuentre en San Pedro del Vaticano, en esa ubicación en la que se está trabajando todavía y donde pueda recibir culto. Fíjate que dábamos un paseo el sábado pasado por el interior de San Pedro del Vaticano, el viernes, perdón, y claro, nosotros íbamos avanzando por las capillas y lo que decíamos era es que hasta en esta misma esquina nos vale, porque es todo tan impresionante, tan grandioso, esos gestos, esa altura, esa manera que tiene la gente de entrar, que es que sea cual sea el punto, con el hecho de que sea ese suelo marmóleo de San Pedro del Vaticano, ya para nosotros es algo creo que increíble, ¿no? Es que es la palabra que más repetimos, pero de verdad que todavía no lo creemos. Bueno, les tengo que decir también que el Papa estaba esperando, y que la Fumata Blanca estaba esperando a que llegara Juan Romera a Roma, porque Juan fue llegar, fue ir a la plaza de San Pedro y salió la Fumata Blanca. Cuéntanos, Juan, ¿cómo lo viviste? Bueno, eso todavía nos acostamos y de repente nos salen flashes del momento del cardenal diciendo "Habemus Papa", del griterío. Fue muy curioso porque estábamos, claro, nosotros llegamos a las 6:37, además está la foto hecha, sabemos el minuto exacto, y entonces nos tumbamos ahí en el suelo, sentados, hablando con uno, con otro, y en un momento de esto se escucha el griterío, nos asomamos y de repente está todo lleno de humo y la gente aplaudiendo sin parar, "Viva el Papa", gritos, cánticos. Y bueno, el momento ese fue, como decimos, una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, de verdad que no lo esperábamos, además fue relativamente pronto, como decimos, apenas tuvimos que esperar ni siquiera 2 horas a que se dé esa fumata y ya quedarnos, vernos salir, la emoción, las lágrimas, hablando con un estadio de españoles, y justamente delante teníamos un grupo de sacerdotes que eran de España, uno de ellos malagueño, y a poco que uno encontró cobertura, se pudo cargar la página del perfil del cardenal, pues enseguida era comentando lo que sabía uno, que sabía otro, no, que es de Estados Unidos, pero es nacionalizado en Perú,
y uno decía, no, pero la madre es española, no sabíamos que era la abuela, ¿no? Pero enseguida ese intercambio de lo poco que íbamos conociendo del perfil de Prevost, ahora Papa León XIV, pues ya lo íbamos compartiendo. Y mientras tanto, en este tiempo de impasse, pues un poco la coletilla, ¿no? El grupo de religiosos que veíamos, que eran bastante estampita la esperanza que le entregábamos. La Madonna de la esperanza, que íbamos diciendo por ahí. Oye, pues qué envidia. Juan, no te puedo decir otra cosa, que me da una envidia, pues un montón de envidia insana, fíjate lo que te digo. A ya mí no también, es ni envidia a mí sana, también. Yo estoy viendo la evolución que está teniendo estos días Juan allí y la verdad es que me alegro mucho por él, lo que está viviendo, pero una envidia tremenda, que me imagino, Juan, también que la sensación de trabajar de manera conjunta toda la albacería en un momento histórico también os está haciendo vivir una sensación inolvidable que os va a quedar para siempre, ¿no? Como equipo de albacería. Es esa misma la frase, Santi. Tuvimos el viernes una misa en las Grutas Vaticanas, concretamente en la Capilla Húngara, con un buen amigo de esta casa que además ayer lo decía, dice, yo he estado 2 veces en Canal Málaga, Salvador Aguilera, el consultor de ritos orientales en el Vaticano, sacerdote rondeño, y entonces él nos lo decía, ¿no? Dice, cualquiera que os vea cuando llega a Málaga tiene que decir a estas personas el viaje al jubileo les ha cambiado la vida, el rato lo está haciendo y nos está pasando porque es algo tan enorme. Las sensaciones de ir en volanda, no sabemos cuántas horas estamos durmiendo, seguramente bastante menos de las que nos gustaría, pero no hay sueño, no hay cansancio porque es que vamos flotando en los comentarios que nos llegan, el cariño, el avance, el trabajo, es todo tan, de verdad, tan acogedor, que nos están arropando tantísimo todos, que vamos flotando en una nube. Pues sí, dignos de envidia los dos. Tú no le andarás a la zaga en ningún caso. Bueno, yo llegaré más tarde, pero vaya, espero que me tenga ya por lo menos el trono montado. Estamos hablando de momentos históricos para cualquier católico que duda cabe, pero de manera especial para cualquier profesional que vaya a vivir desde las entrañas de un acontecimiento tan importante, tan sin parangón como el que vais a tener la oportunidad de vivir en primera línea, ¿no? Yo es que creo que a Juan y a mí nos confluyen muchas emociones conjuntas, en este caso primero como profesionales, pero también como cristianos, católicos y también como cofrades y archicofrades de la esperanza. Juan de manera más activa en este último caso, pero confluyen 4 acontecimientos que hacen que la presencia en Roma en estos días, Juan va a estar más días evidentemente, yo voy a estar 4 días, pero que hace que haya una ilusión, un cosquilleo, un pellizco, una sensación de estar formando parte de la historia y de vivir algo que se nos va a quedar para siempre. Yo creo que estas cosas que nosotros hoy día contamos, oye, pasó en 1920 y tanto, en 1940 y tanto, pasó tal cosa y la contamos con ilusión. Claro. Cuando el día de mañana se cuente lo que pasó en 2025, nosotros podemos decir, oye, que ahí estuvimos. Ahí estuve yo, sin duda. A mí me gustaría preguntarte a ti, Santi, tu opinión sobre esa pregunta precisamente que le hacía Paula al profesor. A mí me gustaría saber tu opinión, si piensas que este Papa León XIV va a implicar una cierta continuidad, teniendo en cuenta pues, varios factores que pueden ya anticipar por dónde va a ir, ¿no? Por ejemplo, hasta el hecho incluso de su elección inmediatamente después de una 4ª reunión, fue algo tremendamente rápido. La elección, que comentaba también el profesor, del nombre, en esto repite también la figura de Francisco. Francisco no elige Francisco porque sí, está muy razonado en su posterior camino la elección de Francisco, y en el caso de León XIV, pues también su inspiración en la figura de León XIII, que fue artífice de la primera, digamos, encíclica donde dio a conocer el sentido, o donde sentó las bases del sentido social de la Iglesia. ¿Tu opinión es que va a haber una continuidad o cómo lo ves? Yo creo que a nadie se le escapaba que era complicado que hubiera un giro radical en la línea de la Iglesia, ¿no? Con la nueva elección. Evidentemente nadie podría pensar que íbamos a ir a una línea ultraconservadora después del pontificado del Papa Francisco, cuando además bajo su pontificado se han nombrado a más de 85 cardenales nuevos, que evidentemente cuando los nombra alguien es porque tienen una línea muy parecida a la tuya, ¿no? Yo creo que va a ser una continuidad, pero que también va a dejar su sello, y creo que además es bueno que también deje su sello con unas bases que ya están establecidas y que habrá que consolidar. Bueno, decía el profesor, con su personalidad. Con su personalidad. Pero con su personalidad. Es que yo creo que va a determinar mucho más la personalidad que la continuidad. Creo que voy a despedir a Juan Romera, que lo tenemos ahí de pie, el pobre, que tiene que seguir trabajando para seguir montando el trono. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaba atento a la conversación.
Muchas Gracias, Juan. compañeros. Un Que vaya abrazo. muy bien. Gracias. Desde Roma. Suerte. Y con respecto a lo que decía, chao, Juan. Con respecto a lo que decías de la elección del nombre, evidentemente, bueno, primero que Toda hace... una declaración de intenciones, claro. Bueno, es que el León XIII fue el papa de los obreros. Plena revolución industrial. Entonces además. yo creo que ahí hay una declaración de intenciones en la elección del nombre que evidentemente marca mucho. Y el hecho de que sea de la Orden de los Agustinos, bueno, pues yo creo que al final estas cosas son buenas para la Iglesia, ¿no? El que haya aperturismo, el que al final todo el mundo se siente identificado en la Iglesia. Hemos tenido a un papa jesuita, ahora tenemos a un papa de la Orden Agustina, pero al fin y al cabo creo que el pontificado que tiene por delante Papa León XIV tiene muchos retos que algunos de ellos ya lo ha abordado, lo ha empezado el Papa Francisco. Habrá que seguir materializándolo y, por supuesto, como bien decía, yo creo que él va a dejar su sello porque además su dedicación pastoral creo que nos abre una puerta al optimismo, ¿no? La labor misionera que ha realizado y pastoral en Perú, por ejemplo, creo que acerca mucho a la Iglesia a los fieles, que creo que es algo que nunca podemos perder de vista y que creo que es tremendamente necesaria en los tiempos en los que corren, en los que la Iglesia tenemos que caber todos, porque la Iglesia es inclusiva y tiene que abrazar a todas las realidades y creo que a mí me ha encantado, ¿eh? Esto al final es una cuestión de sensaciones. Y yo la primera impresión, su salida al balcón, su capacidad de emocionar, y de emocionarse. ¿Y cómo salió vestido el Sí, balcón? ¿cómo sale ¿Cómo vestido? salió vestido? ¿A quién copió la vestimenta? Al Papa Benedicto XVI, Benedicto no a XVI. Francisco. Sí. Este mandato va a venir determinado por su propia personalidad, por su propia experiencia, mucho más que por la continuidad. Y una filosofía que por supuesto de tiene que aglutinar. haber continuidad, es lo lógico, también. es lo razonable, él tiene que abrazar todo lo que ha sido el papado de Francisco, pero él va a ser él, ¿eh? Sí. Y después me gustó eso, pues el no tener miedo a equivocarse, porque él no es una persona que no domina el italiano, cuando improvisa con el italiano no tiene miedo a equivocarse en un momento tan importante, cómo se emociona cuando recuerda al Papa Francisco, cómo se le queda ese nudo en la garganta, la sonrisa, se le notaba también la tensión del momento. Creo que la naturalidad y el mensaje creo que a mí me da muy buena impresión. Después habrá que evidentemente ver. Y después la edad, yo creo que es una edad buena porque había cardenales más cercanos a los 80 años, otros más cercanos a los 60. Creo que tiene una edad intermedia para que si la salud y Dios quiere pues le aguanta, porque tenga un pontificado probablemente de en torno a 15 años, 15, 20 años, dependiendo, evidentemente, estas son cosas que no se pueden saber, ¿no? Pero tiene una edad buena para hacer un pontificado que asiente cimientos de la Iglesia del siglo XXI, que evidentemente hace falta, ¿no? Bueno, pues iremos viendo poco a poco cómo es el pontificado de León XIV. Y iremos viendo cómo vamos en Roma. Santi, que seguimos muy pendientes de vosotros. Pues, el jueves contaremos todas las novedades. En principio, para todos los malagueños que lo apunten, los que no puedan ir a Roma, el sábado a partir de la 1:30. Estamos en directo en un programa especial con motivo de la Gran Procesión. El viernes, durante todo el día, vamos a dar puntual información de todo lo que ocurra en Roma, en los servicios informativos. Con conexiones en directo desde en la Roma. radio, en la tele, con microespacios que vamos a ir abriendo. Y yo de verdad os invito, porque va a ser un documento que va a quedar también para la historia, que no os perdáis el documental La Esperanza de Málaga el jueves a las 10 de la noche en Canal Málaga. Y un sonido especial, la campana de la esperanza, que es una campana especial, que tiene una sonoridad Suena única. como ninguna. ¿Y cómo va a sonar por las calles de Roma? Totalmente. Ese sonido que tú nos vas a traer va a ser un espectáculo, no solamente la visión del propio trono paseando por la ciudad. Cierto es, cierto es. Pues ya saben, desde el viernes, Santi Subirón informando de todo lo que ocurra en Roma. Santi, mil gracias. A ti siempre, a vosotros. Nosotros seguimos contándoles historias que dirán, oye, ¿y Paloma Saborido? Pues Paloma Saborido todavía está reunida con los responsables del Ayuntamiento de Roma, así que mañana intentaremos hablar con ella para que nos cuente todas las novedades. De momento, vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Carrascal, ya la están viendo, que hoy se ha ido al Instituto Santa Bárbara, donde tienen esa aula Ateca, donde están todas las nuevas tecnologías. Hola de nuevo, Rocío.
Hola de nuevo, Paula. Pues aquí estamos en el Aula Teca. No te puedes ni imaginar el rato tan buenísimo que estamos pasando, porque ya me habría gustado a mí aprender como pueden aprender los alumnos de formación profesional en la rama sanitaria del Instituto Santa Bárbara, gracias a esta aula tan increíble que han puesto en marcha y donde toda la tecnología pues, se pone a su disposición, sobre todo pues, para mejorar ese aprendizaje. Su directora, Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo surge la idea de crear esta aula tan especial? Pues bueno, esta idea surge no así de repente, sino que el centro ya tenía pensado la implantación de este aula, pero no teníamos espacio. Lo que ocurre es que hicieron una obra de ampliación y pensamos en dar salida a este aula tan grande y se nos ocurrió la idea de presentar el proyecto para que nos dieran el aula y fue una buena idea. Y nada, se presentó el proyecto, nos lo aceptaron y ya empezamos con nuestra andadura. Es un aula que además financia la Junta de Andalucía, hay que decirlo. Sí, nos dan 55.000 euros. 55.000 euros, hay que decir, muy bien aprovechados en este caso. Sí, súper bien aprovechados, sí. Porque la idea sobre todo es aplicar esas nuevas tecnologías, que además lo impone un poco la normativa, a la formación profesional. Formación profesional, así es. Es una manera también de aprendizaje en la que el alumno pues, interactúa como muy directamente con la realidad de su entorno laboral. Porque, claro, no es lo mismo en clase que venirse a este aula y con un simulador, por ejemplo, de anatomía, y entonces así investigar por el corazón y todo lo que se explica en clase, poder trabajarlo yo aquí. Porque además lo estamos viendo en esta gran pantalla, que es lo que se está reproduciendo en estos momentos, en estas gafas de realidad virtual que tiene puestas otra de las profesoras, Carmen, que además ya es una experta en el manejo y que puede ver, como, bueno, lo estáis viendo vosotros también, cómo separa todas las partes del cuerpo, pues mirad, ese corazón incluso, el cráneo, para poder explicarlo de una manera pues mucho más gráfica, mucho más sencilla también, incluso la posibilidad de girarlo para verlo desde distintos ángulos. Luisa Cherantio es la coordinadora de este aula, la diseñadora del aula. Vaya trabajazo. Muchísimas gracias a vosotros por venir y bueno, ha sido totalmente un placer. Como os decía al principio, cuando habéis llegado, sería imposible sin este equipo de personas que han confiado pues, en mí y en todas las personas que han colaborado para poder crear este aula. ¿Desde dónde se parte? Porque a ti te dan ese dinero para que tú lo gestiones y selecciones qué tipo de aparatos van a venir a este aula. ¿Cómo te organizaste? Pues mira, esto es algo que no se hace de un día para otro y que ya de por sí se tiene como un background, ¿vale? Entonces, pues básicamente nos hemos apoyado en empresas, por ejemplo, Tastemaker, que ha sido básicamente nuestro proveedor de servicio. Teníamos, digamos, una carta, digamos, de posibles instrumentos y demás. Y luego, pues también sabiendo lo que se necesitaba en cada ciclo y lo que mejor venía en cada caso, pues ya la experiencia es lo que también me ha dado para poder añadir todos los aparatos que tenemos. Aparatos que vamos a explicarlo un poco, porque tenemos de muy distintos tipos, como decimos, estas gafas de realidad virtual que podemos ver su proyección ahí con distintos programas que además han sido diseñados específicamente para este instituto. Sí, mira, si quieres te hablo, es de la empresa Metamedics, que es una de las empresas que han ganado de los 50 mejores startups de Andalucía, es decir, que es relevante tanto a nivel andaluz, malagueño como internacional. Porque además hay que decir que son empresas malagueñas todas las que os han suministrado todos estos contenidos. Exactamente. Estamos con empresas malagueñas, Metamedics y la de Easy Chatbot, y luego tenemos una empresa andaluza que es Tastemaker, que es la que te hablaba para el tema de todo el mobiliario y el suministro de servicios. Y también tenemos nuestro árbol líquido, del que ya te he hablado, sí, que básicamente es esa lámpara de algas, que también sirve pues, para el lado de la contaminación y la sostenibilidad, para regenerar el aire. Entonces, pues tenemos todos los aspectos cubiertos, tanto de tecnología como de salud ambiental, ¿no? Que tiene que estar todo coordinado. Entonces, si quieres, te hablo un poquito más de las aplicaciones de VR, en concreto, por empezar por ahí. Esta que nos está poniendo Carmela en la pantalla es la de anatomía. Está hecha específicamente para el instituto, diseñada para los ciclos formativos, sobre todo de CAE, de laboratorio, que necesitan saber cómo funciona el cuerpo humano perfectamente, y yo creo que les va a ayudar bastante a verlo de una manera mucho más didáctica y, como tú decías antes, gráfica. Luego tenemos una aplicación de primeros auxilios especialmente diseñada para CAE, que tenemos, digamos, estos muñecos que se relacionan, interactúan, se sincronizan con las gafas,
¿vale? Y básicamente pues puedes hacer una RCP mucho más inmersiva. Claro, a ver si nuestro compañero Mario se gira aquí un poco y lo enseñamos. Este muñeco de RCP, este muñeco está conectado también a través de las gafas de realidad virtual. Se sincronizan con las gafas y tú ya puedes ponerte en un escenario completamente inmersivo, porque no verías este muñeco, sino que verías como una persona en un entorno. De hecho, el entorno está basado en las calles de Málaga. O sea, brutal. Tú estás atendiendo a una RCP en Calle Lario, a lo mejor, ¿no? O sea, una cosa maravillosa. O en la Plaza de la Merced. Increíble. Y luego tenemos también otra aplicación que es específica para CAE. Básicamente, esa aplicación está basada en las diferentes técnicas que se hacen en CAE. Por ejemplo, pues atender a las personas encamadas o cualquier cosa que se haga de atención al usuario, para poder practicar una serie de técnicas que son específicas de cuidados auxiliares de enfermería. Independientemente de estas gafas de realidad virtual y todas las aplicaciones, tenemos aquí también otra serie de aparatos que se han adquirido específicamente para este aula. ¿De qué son? Cuéntanos, Luisa. Pues mira, no podía faltar en este aula de tecnología las impresoras 3D. Esta en concreto es de resina, ¿vale? Y esta que tenemos de ahí es de filamento, ¿vale? Son dos impresoras 3D que son necesarias para crear, por ejemplo, instrumentos de laboratorio, piezas, ¿no?, que a lo mejor se te hayan roto o lo que sea. También está muy orientada a prótesis dental, ¿vale? Por ejemplo, para escanear con este escáner que tenemos aquí. Sí. Mira, este escáner que tenemos aquí, puedes, por ejemplo, escanear la pieza para digitalizarla, por ejemplo, esas piezas dentales, para luego retocarlas y hacer una prótesis, pues, para una persona en concreto y poder desarrollar esas destrezas, ¿no? La impresora de resina no puede faltar su filtro, porque básicamente sin ese filtro sería imposible, pues, garantizar toda la seguridad. Tiene un filtro interno, un filtro externo, y la máquina de lavado y curado, necesaria para que el polímero que salga de esa impresora se fije muy bien y ya tengas tu pieza, pues, lista para utilizar. Pues como veis, multitud de aparatos que además se complementan con esta zona, como veis, con un croma, también para grabar, con la idea de grabar podcast. Y bueno, pues darle un poco más de difusión a todo lo que se enseña aquí y profesionalizarlo, podemos decir, incluso un poco más. Así que aquí nos quedamos en este maravillosa aula Ateca. Y muchísimas gracias al Instituto Santa Bárbara y enhorabuena sobre todo a todos estos alumnos que tienen la posibilidad de trabajar en un entorno tan estupendo como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal. Oye, es que es un lujo, ¿eh? La cantidad de elementos y de sistemas con los que pueden practicar estos alumnos del Instituto Santa Bárbara. Me estaba recordando, Joaquín, que la última vez que estuvo se fue la luz, es que fue el día del apagón. Sí, Joaquín, fue el día del apagón. No es que se fuera la luz, es que se fue la luz en toda España. Bueno, pero fue divertido porque alguien dijo al irse a la luz, la tele no se veía, no se iba a la luz desde hacía 9 años. Nos salimos fuera y dijo alguien, no, pues no es en la tele, es en todo el Palacio de Ferias. Ah, bien. Claro, después era Málaga, después ya era España, pero ya era sur de Francia, Portugal. Aquello se fue ampliando avanzando. poco a poco. 5 pisos para abajo, andando. 5 pisos para abajo, sí. Claro. Digamos a los ese día bajamos todos andando, que estamos en una quinta planta. Bajamos todos andando. Estaba aquí María Romero, que también alguien dijo, ¿qué cable no habrá pisado? Porque si fue un poco antes, pensamos que había pisado algún cable. Pero en su caso no se quedó encerrada en el ascensor. No, es que aquí hemos tenido también la casuística de que se quede quedó encerrado el invitado en el ascensor y se vaya la luz, en fin. Bueno, que seguimos contándoles historias y les cuento que más de 4.000 profesionales de la salud se dan cita en Málaga desde ayer y hasta el miércoles. Es la 32ª edición del Congreso Europeo sobre la Obesidad, donde se aborda esta enfermedad desde el punto de vista de la investigación y de la prevención también. Un congreso del que hoy hablamos con Sayoa Alzate, es investigadora científica de Pronocal. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, contenidos de este congreso. Pues la verdad, mira, empezó ayer, por ahora solo podías asistir a 2 sesiones y he alucinado con la asistencia que hay porque estaban llenas, no teníamos que estar de pie. Asistí a una sesión sobre cómo abordar la obesidad a lo largo de vida de la mujer, desde la menopausia a la lactancia, y también asistí a otra sobre salud mental y obesidad, donde se trataba el estigma que sufren las personas que viven con obesidad y han sido muy interesantes, muy enriquecedoras, y aún quedan 3 días
por delante, así que a ver las próximas sesiones. Porque desde tu punto de vista, ¿cuáles son los problemas más importantes relacionados con la obesidad? Al final, la obesidad va mucho más allá de la pérdida de peso. Es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial. Se ha visto que está asociada a más de 230 comorbilidades, como la diabetes mellitus, hipertensión, ciertos tipos hasta 13 tipos de cáncer. Y tradicionalmente lo que se trataban eran estas comorbilidades, pero ahora sabemos que lo que hay que tratar es el problema que hay de fondo, que es la obesidad, y que si tratamos la obesidad de una manera integral, de una manera multidisciplinar, evitaremos el desarrollo y la progresión de muchas de estas otras comorbilidades. Y también lo que he comentado antes, otro problema muy importante y relacionado con la obesidad es el estigma que sufren las personas que viven con obesidad, que tanto les afecta en su calidad de vida y en su salud mental. Claro, porque la obesidad no siempre está relacionada con un mal hábito de vida que no es saludable, quiero decir, con una mala alimentación. No tiene por qué. No. La obesidad, como hemos dicho, es una enfermedad multifactorial. Pueden afectar factores socioeconómicos, genéticos, de estilo de vida, que no podemos decir que solo es una cuestión de unos malos hábitos y de comer mal. Sayoa, ¿qué papel juegan los nuevos medicamentos que ayudan justamente a perder peso y que se están poniendo tan de moda en los últimos tiempos? Sí, no, seguro que habréis visto y todo el mundo ha visto que los nuevos fármacos constantemente se habla en prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque la verdad que estos fármacos incretínicos han revolucionado el tratamiento de la obesidad. No ha habido fármacos tan eficaces hasta el momento para tratar la pérdida de peso, y de hecho cada vez hay más estudios y más moléculas que se ve que también pueden mejorar estas comorbilidades que comentábamos. Pero hay que mencionar que no es suficiente solo los fármacos o solo una cirugía bariátrica, sino que al paciente se le tiene que facilitar que haga un cambio de hábitos, un cambio de estilo de vida que incluya un plan nutricional, que empiece a hacer actividad física regularmente. Y esto, por ejemplo, nosotros desde Pronocal lo ofrecemos con el programa Pronocal Clinics, que es un programa de acompañamiento al tratamiento farmacológico de la obesidad, donde mediante un equipo multidisciplinar le facilitamos al paciente este cambio de hábitos. Claro, medicamentos sí, pero acompañados de unos hábitos de vida saludables, para que también sea sostenible a largo plazo. Claro, porque al final tú puedes tomarte un medicamento, pero si luego tienes unos hábitos de vida pues que no son saludables y con los que no fomentas de alguna manera mantener esa pérdida de peso, pues no sirven para nada. Claro. Entiendo también. ¿Principales retos de la obesidad? Pues yo creo que el principal reto, y ya no en la obesidad, sino en las enfermedades crónicas, es la personalización. Tendremos que empezar a dejar de hablar de obesidad y empezar a hablar de obesidades. Al final, como hemos dicho, cada persona es un mundo, cada persona tiene un contexto, y para poder mejorar tanto la adherencia al tratamiento como los resultados, es necesario que haya más investigación, que sepamos más genes, que empecemos a clusterizar y a diferenciar grupos de obesidad para poder adecuar el tratamiento a cada paciente. Me ha llamado la atención en la documentación que una ve antes de hablar de algún tema, me ha llamado la atención que Málaga es la segunda ciudad de toda Andalucía por detrás de Almería, con el menor índice, el menor número de personas obesas. ¿Qué causas, a tu juicio, pueden estar influyendo en esto? A ver, al final los datos siguen siendo alarmantes, porque hay un 20% de incidencia de obesidad en Málaga, que es... ¿20%? Sí, que al final es el dato, el segundo más bajo, pero es muy alto. Es muy alto. Muy alto, sí, sin duda, sin duda. Y Andalucía, comparándola con las otras comunidades autónomas, es de las más altas de España. De las que tiene un índice de tasa más alta de obesidad, de personas obesas, a pesar de la dieta mediterránea. A pesar de la dieta mediterránea. Es que conviven otras dietas también. Y luego hay que entender muy bien a lo que ella ha dicho, de que hay que saber que no siempre la obesidad, y como tú lo reflejas también, se debe a un desorden de vida, un desorden alimentario, sino que hay diabetes, hay otro tipo de males que la producen, ¿no? Y es muy importante que no se va, o sea, la estigmatización
que sin duda en nuestra sociedad genera hoy quizá más que nunca, ¿no? Los niños y adolescentes también. Ahora vamos a hablar de la obesidad infantil, que además es un tema muy interesante, pero vamos a escuchar primero a los malagueños, porque hablando justamente de hábitos de vida saludable, hemos salido a la calle para preguntarles si tienen una dieta saludable. ¿Qué se come en los hogares malagueños? Vamos a escucharlo. Bueno, algunos, todos no, yo sí. ¿Usted sí? ¿Cuáles son sus truquillos? Pues mira, mucha verdura, pescado fresco y chuchería nada, ni dulce ni nada, y dulce casero. Regular, porque se come muchas porquerías. ¿Qué porquerías come usted? No, hombre, yo hago puchero y hago lentejas y hago cosas, pero los niños de hoy no quieren nada más salchicha, hamburguesa y... En mi casa se come saludable. Ahora, no sé qué responder. Yo creo que hay muchos alimentos malagueños que son muy buenos, los que estamos acostumbrados, como el gazpachuelo, como el gazpacho, los petones, que eso ya es para reventar. En fin, yo creo que sí. Pero usted en su casa, comida saludable sobre todo, ¿no? Sí, mis cocidos, mis potajes, mi paella, un en blanquito que viene bien y... En mi casa se come saludable. Mucha verdura y también cocido, que hace la señora, es una cocinera muy buena, y normalmente pues mucha fruta. No, yo sé cómo hay que hacerlo, pero no se hace, no. ¿Y eso qué pasa? ¿Que las porquerías gustan mucho? Claro. Las tortitas y después de comer, con el cafelito, las galletitas, eso llama mucho, llama mucho. Claro, eso está bien cuando es una vez, de vez en cuando, lo que no se puede es todos los días. Fíjate que yo quería preguntar y quería plantear aquí también en la mesa de actualidad para que lo habláramos entre todos. Nos decían estas malagueñas con las que ha hablado nuestra compañera Rocío Carrascal que al final, bueno, pues el secreto o uno de los secretos, quitando que hay una persona que tenga algún tipo de enfermedad asociada a esa obesidad, o sea, una cuestión más genética, es tener una buena alimentación. Una buena alimentación que se basa pues muchas veces en lo clásico, en los potajes, en las comidas, pero tenemos tiempo para llevar a cabo todo este tipo de platos y para tener una alimentación sana y para cumplir con todos los requisitos que se llevan y que se ponen en marcha? Pues la verdad es que en la sociedad actual, salvo que se mantenga la figura clásica, típica de la madre, la ama de casa, madre de familia, que se dedica exclusivamente a eso y se dedica en la mañana a preparar un buen potaje o unas buenas, pues efectivamente no andamos muy sobrados de tiempo, con lo cual se recurre a esa alimentación rápida y que bollería industrializada para los niños, las meriendas. La situación socioeconómica de cada familia también influye en esto, porque tener una alimentación equilibrada es mucho más barato recurrir a la bollería industrial. Claro. Fíjate, claro, comer bien es más caro. Es más caro. La fruta es carísima. Sí. Además, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. La obesidad infantil a la que hacía referencia Mariluz, Sayoa. Pues los datos también son preocupantes y, de hecho, según datos del World Obesity Atlas del 2023, se espera que para el 2035 un 46% de la población infantil tenga un exceso de peso y en España 4 de cada 10 niños tiene exceso de peso, que los datos han aumentado del 2 al 8% de obesidad en los últimos años y esto si no cambia pues irá peor. Y al final yo creo que es responsabilidad de la sociedad, de todos, de inculcar esta alimentación saludable, que los niños prefieran escoger alimentos saludables a que escojan una bollería industrial, unos alimentos procesados, que se hidraten correctamente, que no se salten comidas. Es una responsabilidad de todos. Y también fomentar una vida activa, ya no solo la alimentación, porque el sedentarismo, las pantallas, hace que muchos niños no tengan unos hábitos muy saludables. Que hagan menos deporte, que se muevan menos. Pero 4 de 10 es demasiado, ¿eh? Yo no lo veo en la calle. Yo, sinceramente, no sé en qué márgenes nos movemos. Yo no lo veo así en la calle. O sea, 4 de cada 10 niños está obeso. No, sobrepeso. Sobrepeso. Claro, que no es que no es lo mismo que claro, sobrepeso. Pero es casi el pórtico, ¿no? O puede ser la puerta abierta a la obesidad, ¿no? Por eso hay que cambiar. Y fíjate, y respecto a los datos de Málaga, de un 20%, Málaga tiene más de un 25% de población extranjera. No sé si se ha tenido en cuenta, si se ha valorado.
porque no son, en fin, son personas de un cierto nivel adquisitivo, que se cuidan mucho, tal, no sé. ¿Será que no nos cuidamos nada los indígenas? Bueno, yo creo que habrá de todo, habrá de todo, como en casi todas La estadística a veces es importante, es indicativa, pero a veces es un poquito también... Sayoa, ¿qué se recomienda analizarla. en el caso de los hijos, de los menores de edad? ¿Qué tenemos que hacer con esos niños con los que por lo mejor tienen sobrepeso y que lo estamos viendo? No sé si por parte de los expertos recomendáis que se les lleve a médicos, recomendáis que se les mire, que se les tenga en cuenta, que se les haga analítica. Pues en mi opinión, al final, yo creo que lo principal es la educación, y la educación viene... La educación en alimentación, en alimentación, claro, y en hábitos de vida saludables. Esa es la base, claro, eso es lo primero. Eso es la base, y ya no solo es responsabilidad de los padres, sino también de la sociedad, porque un niño puede tener una buena alimentación en casa, pero si vía pantallas, con los amigos, en el colegio, en otros entornos extraescolares tampoco se le fomentan esos hábitos, ya no solo depende de las familias, que no se puede responsabilizar solo a los padres. Pero yo creo que en esto estamos mucho más concienciados, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, cada vez recuerdo estamos más cuando concienciados. yo era pequeña había una máquina de bollería industrial en el colegio. En el colegio ya, o sea, que eso te ya quiero no decir existe, que ¿verdad? todo ¿Y por qué eso... se permite la bollería integral? O sea, la bollería industrial que tiene determinadas mantequillas, ¿por qué la Unión Europea permite eso cuando nos está dando por saco con otras cosas que son más discutibles? ¿Por qué? O sea, parece que tenemos que tener determinados venenos y decirle al ciudadano, pero no consuma ese veneno. Hombre, no me lo... limítemelos usted. También se permite el tabaco y es cancerígeno. Bien, pero el tabaco se permite, incluso en el paquete pero te el tabaco, dice... fíjate, lo hemos legislado, ya no se puede fumar en los bares, no se puede fumar aquí. No Sí, pero es decir, sigue, ¿qué ha pasado con la bollería industrial? ¿Por qué seguimos ahí Bueno, con también ese ahora mantra, cada vez los alimentos azucarados van teniendo más impuestos, se está intentando yo creo cambiar. que sí, yo creo que se está intentando, lo que pasa es que poquito a poco, claro, la cosa va lenta. Sayoa Alzate, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que vaya muy bien lo que queda, porque hasta el miércoles vais a estar aquí con el Congreso, así que se desarrolle muy bien. Nos decía Sayoa que uno de los elementos más fundamentales, sobre todo para luchar contra la obesidad infantil, es la actividad, que los niños no están todo el rato delante de las maquinitas, y fíjense que tiene mucho que ver con nuestro siguiente tema, porque vamos a hablar de los campus Unicaja, de los campamentos que pone la Fundación Unicaja en marcha durante el verano. Fíjense que este año la inmersión tecnológica y los videojuegos son las novedades de los campus que la Fundación Unicaja, como les digo, vuelve a poner en marcha este año. Un campus que en 2024, el año pasado, batió récord de asistencia e inscripciones con un total de 6.695 jóvenes. Para que nos cuente todos los detalles de esta edición, saludamos a Manuel Dorado, que es el responsable de Deportes y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja. Buenas tardes, Manuel, bienvenido. Nada, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Novedades este año, Manuel. Bueno, este año, como estabas comentando, es un año especial porque después de muchísimos años hemos adaptado un campus nuevo dentro de nuestra oferta ya más tradicional, y nos vamos un poco a la inmersión tecnológica sin perder la esencia de la actividad y sin perder la esencia de la oferta de campus, y abrimos un campus nuevo que es Tech and Play, que se podrá desarrollar en Ronda para todos aquellos amantes del acceso a la tecnología, al gaming, etcétera, con un desarrollo de una actividad deportiva y física más tradicional como es la que normalmente tenemos nosotros en nuestros campus. Además de eso, ya nuestros campus que tienen mucha más longevidad, ¿no?, como son nuestro campus de Sabinilla, nuestro campus Ronda, el campus baloncesto, el campus náutico en el puerto Santa María y el English Camp, que también se desarrolla en Ronda. Al final, una oferta de más de 6.700 plazas disponibles para los menores. Manuel, ¿cómo van las inscripciones? Bueno, ese es un tema, que en las últimas horas está teniendo, ya sabéis, solicitudes. Estamos por encima ya de las 10.000 solicitudes. ¡Qué barbaridad! La verdad es que es una oferta lúdico-deportiva y de entretenimiento, y sobre todo muy en relación con el debate que estáis teniendo, pues que genera interés, y que hemos conseguido que tanto los jóvenes como los adolescentes pues tengan en nuestra actividad pues un núcleo de sociabilidad y de entretenimiento y de sociabilidad que tan necesario es ahora mismo en esta vida tan estresante que tenemos, ¿no? Totalmente. ¿Hay alguno de los campus que tenga más demanda que otros, Manuel? Es
no existe un campo en sí que tenga más que otro, porque al final todo es proporcional, pero bueno, es verdad que Campus Sabinilla, por ejemplo, que hace este año ya 75 años de historia, bueno, pues es un campus que tiene un bagaje histórico muy grande y que normalmente es el primero que siempre quiere solicitar todo el mundo. En algunos turnos en concreto es prácticamente una odisea encontrar su disponibilidad debido a la demanda tan grande que tenemos. Campamentos además que se desarrollan durante todo el verano, Manuel, hasta prácticamente principio de septiembre, si no me equivoco. Sí, ya desde el año pasado aumentamos un poco más los días para que poder acoger a cuantos más menores mejor, ¿no?, para desarrollar la actividad, y empiezan desde el 25 de junio hasta el 2 de septiembre de manera ininterrumpida. Y es que ya cada campus y cada espacio ya va variando un poco. Además tenemos el de inglés también, que se desarrolla en Ronda durante agosto. Para tranquilidad de las madres que nos están viendo, Manuel, ¿se sabe ya cuándo se confirman las plazas? Que aquí en la tele estamos algunas que ya no vivimos, no dormimos por la noche para saber cuándo se confirman. Bueno, como podéis saber, pues al final hay tantas solicitudes que estamos ahora mismo. Creemos que a final de esta semana vamos a empezar las confirmaciones ya de la gran mayoría de turnos y de campus, sobre todo para que los padres tengan tiempo de planificarse y poder ya conocer de primera mano todas las características propias. Ya contactaremos con ellos de individual para que tengan más información y puedan, sobre todo, como tú comentabas, ya quedarse tranquilos y tranquilas y poder comentarle al niño ya que tiene su plaza asignada. Bueno, pues estaremos pendientes hasta final de semana. Manuel Dorado, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Saludos a todos. Bueno, impresionante, ¿eh? Los campamentos de Unicaja, además es que todos los niños quieren ir. O sea, ¿qué tienen los campamentos de Unicaja? Los niños, yo estoy por irme también este año. Desde que mandé por primera vez hilo tempore a la mía a un campamento y tenía 7 años, yo tengo una gana enorme de que organicen unos para adultos. Totalmente, vamos a tener que decir que hablan sabinilla para los adultos, porque algo tiene que tener el campamento, que los niños están locos. Las colonias infantiles de la Caja de Ahorros de Ronda, sí, señor. Que además eran en Ronda, hace mucho calor en verano. Bueno, sigue habiendo campamento en Ronda, claro. También. Y luego Sabinillas yo creo que es paralelo, él ha dicho que es el más antiguo. A mí me suena que en Ronda, pero bueno, yo creo que era mixto. Por ahí. Madre mía. Y un éxito grandísimo. Nada, siempre. vamos a proponerlo. Éxito total. Venga, yo me sumo. Yo también. Nos vamos en ver. Yo no me apunto, yo ya lo aviso, conmigo no contéis. Yo sí. Yo soy un rebelde para todo, así que tampoco pienso ir a un campus de adultos, en absoluto. Bueno, Joaquín, Mariluz, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Mil gracias. Nosotros seguimos, que todavía nos quedan algunas historias que contarles, pero saben que siempre a esta hora, es la 1:10 ya, hacemos repaso por las noticias en las que están trabajando nuestros compañeros de informativo. Ya están viendo a Pedro Jiménez. Buenas tardes, Pedro. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en los informativos de Canal Málaga Televisión y de Radio vamos a estar muy atentos para ver cómo avanza la investigación de un nuevo tiroteo en la capital de Málaga. Tuvo lugar este fin de semana, en concreto el sábado, en la barriada de Cruz de Humilladero, en concreto en la calle Gerona. Se ha saldado con un herido de bala en la pierna que fue trasladado al hospital y de momento no hay detenidos y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y de aquí cambiamos totalmente de asunto y nos vamos ya al verano, que está muy cerquita de comenzar, y a los campamentos de verano, porque el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado esa convocatoria de ayudas a familias con niños de entre 3 y 12 años que pueden solicitar una ayuda hasta el próximo 2 de junio. En concreto se llama el programa Educa en Verano 2025 y hay dos tipos de subvenciones: para los que no soliciten comedor, que será de 45 euros a la semana por menor, y la de 70 euros para los que opten al comedor. Y del verano damos un gran salto en el tiempo porque nos vamos directamente a la Navidad. Quedan 7 meses para la Navidad, pero ya se comienza a hablar de esto. El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso la explotación de uso del espacio del Jardín Botánico de la Concepción para que un año más, son ya 5 años, van a ser estas Navidades las que se programe el espectáculo de luz y sonido en el Jardín Botánico. Se saca ahora la actividad a concurso y se podrá solicitar hasta el 26 de mayo todas esas empresas que quieran explotar este espacio
para hacer la visita de Navidad, algo que ya se ha convertido en una tradición. Como decimos, serán ya 5 años que se va a celebrar este espectáculo de luz y sonido en el Jardín Botánico de la Concepción. Esos serán temas principales que vamos a tratar en los informativos de Canal Málaga Radio y Televisión, y además otros como moción del Partido Socialista en el Ayuntamiento para el Cuerpo de Bomberos, el proyecto del Ayuntamiento de Málaga Yo Pago Mi Comunidad para concienciar a vecinos de Palma Palmilla, y también un foro de energía para el futuro de Málaga que está celebrando el Partido Popular en su sede en Málaga capital. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro Jiménez. Como siempre les digo, todas estas historias se las van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio a partir de las 2 en el 97.4 de FM, Canal Málaga Radio, nuestros compañeros de informativos con Pedro a la cabeza a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros vamos un minuto a publicidad, pero volvemos enseguida. Es la 1 de la tarde en punto y seguimos en directo. Saben que están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y saben que nos gusta acercarles a diferentes negocios, comercios que hay a lo largo de la ciudad. Hoy nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido a La Bien Hecha, una empresa 100% malagueña y además que lideran mujeres. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues su nombre ya es toda una declaración de intenciones. Este grupo de 3 mujeres malagueñas de nacimiento o de adopción tenían muy claro que se podía trabajar de otra manera. Y así lo hicieron y pusieron en marcha esta empresa de bolsos artesanales de calidad y sobre todo muy de la mano con la sostenibilidad. Irene Hernández, ¿qué tal? Pues aquí, en el taller, en plena faena. Bueno, pues su historia había que contarla porque es una historia preciosa de emprendimiento. Sí, yo creo que lo es, sobre todo porque es una historia que empieza de una manera muy humilde, ¿no? y que de alguna manera pues ha crecido un montón y con orgullo, porque desde un pueblecito, o sea, desde un barrio muy pequeñito de Málaga como es El Palo, pues estamos enviando bolsos a todo el mundo, ¿no? Ahora mismo. Bolsos además que no son unos bolsos cualquiera, que son unos bolsos muy especiales, hechos además con mucho cariño, de la mano de un equipo de mujeres. 100% mujeres. Y además es una cosa que vosotras tenéis a gala, ¿no? Que teníais en la cabeza. Clarísimo, clarísimo. De hecho, todos nuestros bolsos tienen nombre de mujer. El nombre de La Bien Hecha al final hace un homenaje, ¿no? A todas esas mujeres de nuestras vidas, a nuestras abuelas, bueno, pues esas mujeres que hacían las cosas muy bien hechas. Vosotros también hacéis las cosas muy bien hechas y además es uno de vuestros objetivos, el demostrar a las grandes corporaciones que se puede hacer, se puede trabajar y se puede trabajar de otra manera y de una forma pues muy positiva, sobre todo también con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Eso es, o sea, para mí la sostenibilidad no es negociable. O se hace así o no se hace y obviamente, bueno, sí que queremos demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, tanto a nivel de producción local, que yo creo que es lo más difícil de sostener, ¿no? El Made in Spain está en peligro, además de que la artesanía también está en peligro. Entonces era un poco intentar demostrar que sí se puede y en ello estamos. Llevamos 6 años y parece que lo estamos consiguiendo y en pleno crecimiento, así que... Cuando se trabaja, por ejemplo, con cuero, como hacéis vosotras, además de otros materiales, ¿cómo se puede ser sostenible? ¿De dónde proviene? Bueno, nuestro cuero, o mejor dicho, nuestro material principal, que es cuero reciclado, que es lo bueno y lo que nos diferencia de otras marcas o de otras producciones, se regenera aquí en España también, concretamente en Valencia, y en Alicante, por allí. Lo que hace es recoger toda la piel que ya no se va a usar, piel vacuna en este caso, y la regeneran en un nuevo material, con lo cual estamos, digamos, dando una segunda oportunidad a un material que de no usarse pues acabaría incinerado, ¿no? Porque ya no se usaría. Luego, por otro lado, sí que es cierto que el 95% de los materiales que usamos, principales como cuero o reciclados de algodón, reciclados de nylon, todos suelen ser reciclados, Made in Spain y certificados. Y si no fuera así, lo que tratamos de poner el ojo es en materiales que son 100% orgánicos, es decir, que no pasaría nada por enterrarlos debajo del suelo, no contaminarían. Y todo esto viene además de la mano de un diseño pues muy original y con muchísimos colores para elegir. Colores nos sobran o nos faltan, no lo sé, porque todavía nos piden más colores incluso, pero sí, el diseño es muy especial, yo creo que también hemos conseguido que La Bien Hecha tenga algo muy identificativo, ¿no? Y son
Bueno, dicen que nuestros bolsos tienen alma, no sé si por el alma que hay detrás de la producción o porque realmente hay una conjugación ahí de diseño, de espíritu de marca y de muchos valores, ¿no? Al final siempre decimos que no es solo el bolso, sino lo que hay detrás. ¿Cómo se emprende desde un punto de vista femenino? Mal, muy mal. No, a ver, yo sí que reconozco que creo que el emprendimiento es muy difícil, independientemente del género. Hay mucha gente que siempre dice, bueno, es que para emprender hay que ser muy listo, muy inteligente. No, yo creo que para emprender lo que tienes que tener es muchos ovarios, o sea, y de verdad querer y que sea tu prioridad máxima para conseguirlo. Si a eso añades que eres mujer, pues sí, se complican las cosas porque no... Yo en 6 años o 7, 8 años ya que llevo con esto, sí que es verdad que me he encontrado a muchos señores de corbata, en bancos, en instituciones o en medios de comunicación incluso, que de alguna manera ya como que no te hacen caso por ser mujer y te dan a entender como que estás aquí en vez de montando un negocio, una empresa o algo como La Bien Hecha, ¿no? Que estás como jugando a las casitas y eso pues creo que todavía hay mucho trabajo ahí, pero lo que más destacaría quizás es el tema de la conciliación. Yo no soy madre, pero emprender siendo mujer y querer conciliar me parece una tarea totalmente heroica, o sea, es algo titánico. Aún así lo estáis consiguiendo, tenéis tienda en Málaga, que lo tenemos que decir, que está además en calle Compañía, muy cerquita de lo que se llama Entorno Thyssen, pero también tenéis tienda en Madrid y en Barcelona. Exacto, después de Madrid bueno, nosotros abrimos una primera tienda antes de la pandemia y fue la tienda más breve de la historia porque duró 1 mes y pico, o sea, fue nada, un golpe fuerte. Y después ya en el 2022 abrimos en Málaga. Después vino la primera de Madrid, después vino Barcelona y a final del año pasado abrimos la siguiente en Madrid, o sea que sí, ahora mismo 4 tiendas. Bueno, y además no solamente eso, sino que bueno, justo en plena pandemia os solicitaron un pedido bastante importante desde otro punto mucho más lejos de España. Bueno, aquello fue un pelotazo para nosotras, fue el primer pedido en firme wholesale, ¿no? O B2B, en este caso fueron Galerías Lafayette. Y bueno, aquello fue muy bestia, o sea, aquello fue un pedido que de hecho yo recuerdo que el equipo me decía, pero Irene, no podemos hacer esto, porque de hecho estábamos todavía en el taller del palo, ¿no? Y fue como, pero ¿cómo no vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto, claro que sí, de hecho ahí nos mudamos en plena pandemia y bueno, aquello fue la leche, porque entramos en, si no recuerdo mal, 15 puntos de distribución de Galerías Lafayette y hombre, aquello fue muy guay, ¿no? Y además todos los bolsos van con el Handmade in Málaga, bueno, Heart Made in Málaga, con lo cual un orgullo brutal. Pues evidentemente, como estáis escuchando y como lo demuestran los hechos, La Bien Hecha se hace muy bien las cosas y nosotros como siempre encantados de hablar de lo local, de las empresas locales, de las emprendedoras locales y como siempre recomendando también esa compra de producto local que es tan importante, sobre todo cuando se hacen las cosas tan bien como en esta empresa. Muchísimas gracias, Irene. A vosotros, soy bien recibido siempre. Gracias. Oye, pues maravilloso dar a conocer La Bien Hecha, esta empresa malagueña e impulsada por mujeres. Nosotros nos estamos acercando al final, pero saben que siempre nos gusta adelantarles algunos de los programas que van a poder ver en esta casa. Hoy llega Carretera y Manta, que además hoy están en el laberinto de Humilladero. Vean. No, Que no hay ningún fluyamos consejo. como la vida misma. Vívelo. Vive la experiencia, que es lo Pues- bonito de eso. Pues Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas Nosotros gracias a nos vamos vosotros. A perderos. Y a a encontrarlo. perderos y a encontrarnos. Fabuloso. A ver, que no cunda el pánico. Lo que hay que hacer en la vida es seguir la intuición. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Pues por ahí, venga, por ahí. Estamos escuchando agua. Donde hay agua, hay vida. Por ahí. Agua. Bueno, nos queda otra que mojarnos. Hay que adaptarse. Un bañito nunca viene mal. Otra vez, espérate que ahora no sé. Por ahí, por ahí, por ahí. Ay, mira, este muchacho. Tú te vas a venir conmigo. Bueno, pues si quieren saber si nuestra compañera ha conseguido salir del laberinto, ya saben, hoy a partir de las 10 de la noche, Carretera y Manta. Nosotros completamos ahora con la agenda cultural, con la que les damos o les contamos algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Bad Religion. Ellos estarán el miércoles en la Sala París 15 y con ellos les decimos hasta mañana a partir de las 11:30.